En las tertulias periodísticas, los que intervienen en ellas se suelen clasificar históricamente entre los que son de medios que se identifican más con el partido en el gobierno y medios que se identifican más con el partido que está en la oposición, aunque todos se definan como independientes. Junto a la pugna ideológica está la pugna en el mercado por ser de medios competidores. Ahora bien, es cierto que desde los años 90 apareció un grupo de tertulianos que no pertenecen a ningún medio de comunicación en concreto, pero destacan en las tertulias por ser defensores acérrimos del gobierno. No es que tengan una línea editorial más o menos cercana a un partido, sino que directamente defienden todo lo que haga el gobierno, hasta lo indefendible. Y suelen participar menos en guerras mediáticas porque los medios están más interesados en zurrarse entre ellos e ignoran un poco a los tertulianos, digamos, de defensa ciega a los gobiernos. Por ejemplo, en la etapa de don Felipe González, como presidente, junto a los tertulianos de Prisa por un lado y los tertulianos de El Mundo y la COPE por el otro, luego había en las tertulias un grupo de tertulianos que no eran exactamente de Prisa, pero defendían más al gobierno que los propios gubernamentales. Ahí estaba el señor don Ramón Cotarelo, ahí estaba el señor don Carlos Carnicero, ahí estaba el señor Javier Pérez Royo. Aquí situaría también al señor Bayo, que llegó a hacer un libro en defensa de los acusados por el caso Gal, defendiendo sus virtudes y su inocencia. Luego fueron todos condenados. Y los del Mundo y la COPE atacaban más a los de Prisa que a aquellos tertulianos que eran básicamente vistos como los de entrega absoluta al gobierno. Luego, durante la etapa del señor Aznar, pasó algo parecido. Había muchos medios que podríamos considerar más bien cercanos al gobierno, como podría ser el diario ABC o el diario El Mundo, pero en las tertulias había un grupo que llegaba mucho más lejos, en temas como, por ejemplo, el apoyo del señor Aznar a la intervención de Estados Unidos en Irak, y que destacaban sobre todo las tertulias de Radio Nacional de España. Hablo de figuras como el señor don Carlos Dávila, el señor don Román Cendoya. Que es que los 4 millones de personas que fueron no son los 6 millones de personas que votan al Partido Socialista, Román, eso sí que es demagogia. Porque es como decir que como a la manifestación de Miguel Ángel Blanco solo fue 1 millón, hay 39 millones que están a favor del terrorismo. Hombre, pero estamos locos, estamos locos. Y generalmente los medios anti-Aznar no les atacaban tanto a ellos como a los grandes medios tipo los ABCs y El Mundos, porque los consideraban en otra categoría. Cuando llegó al gobierno el señor Rodríguez Zapatero, que apostó mucho por tener grupos mediáticos privados más o menos afines a su gobierno, como pudiera ser el Canal 4 de Sogecable o la cadena La Sexta, luego había un grupo de tertulianos que estaba mucho más entregado al gobierno que la línea editorial de aquellas cadenas, como era el señor don Enrique Sopena o la señora doña María Antonia Iglesias. Pero si miran los medios entonces de la oposición, había más editoriales contra Cuatro y La Sexta que contra lo que hacían el señor Sopena o la señora Iglesias, que casi era visto como algo entrañable. El PP se ha vuelto a retratar. No está con los demócratas, está con la extrema derecha. El cordón sanitario es un cordón democrático en contra de una derecha que viene, que es una derecha fascista. Te guste a ti o Nacho y aunque sean tus amigos. Durante la etapa del señor Rajoy, creo que hay pocas dudas de quién fue el tertuliano que más se entregó en lo que podríamos llamar la defensa total al gobierno hasta en lo indefendible. Yo conozco a Rajoy, yo creo en Rajoy, sé cómo es un tío honrado. ¿Sois amigos actualmente? Digo, tú preguntas al presidente y lo que él diga, yo lo acepto. Si él dice que somos muy amigos, poco amigos, es decir, yo lo que no utilizo es el nombre del presidente en vano para nada. Ahora, en el gobierno del señor Pedro Sánchez, hay de nuevo medios que podríamos considerar afines al gobierno, al menos con una línea editorial muy próxima a centrarlo casi todo en qué malo es Vox y qué mala es la señora Ayuso, que es más o menos la línea que podemos entender que más le puede interesar al gobierno, pero hay un grupo que llega un poco más lejos. Y ahí estaría la señora doña Sara Pérez Santaolalla, de la que tanto se habla. Cuando salga ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos uno a uno, si son estas las mentiras. Lo que sí quiero dejar claro es que yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. Santos Cerdán da este canutazo en el Congreso de los Diputados y habla porque medios de comunicación llevan una semana diciendo, incluso en cuentas de redes sociales, periodistas diciendo se está maquinando, se está creando un informe de la UCO demoledor contra Santos Cerdán. Hay noticias sin tener el informe de la UCO diciendo que hay un informe de la UCO y que existe, pero no tenemos existencia del informe. Y lo que hemos podido ver es que algunos están descubriendo cómo funciona la política. Claro que un diputado por su respectiva provincia, es decir, un diputado por León, tiene que preguntar e informarse de negocios, de obras, de prácticas en su ciudad. Es lo que deben hacer todos los diputados. El último episodio ha sido porque el expresidente del gobierno, don Felipe González, dijo
que votaría en blanco en las próximas elecciones si don Pedro Sánchez era el candidato del PSOE otra vez. Que tema aparte es preguntarnos qué hubiera hecho don Felipe González o don Alfonso Guerra a alguien que durante su etapa hubiera hecho un comentario de esa naturaleza a nivel público, que igual se le pueden preguntar a el señor don Pablo Castellano y les da una respuesta. El tema es que los medios que podríamos considerar cercanos al gobierno llevan un tiempo zurrando al señor González cada vez que abre la boca contra el actual presidente, como por ejemplo en el diario El País cuando leímos que el señor González se había convertido en un viejo gruñón, según dijeron por ahí, o cuando el señor don Antonio Maestre escribió que don Felipe González tenía que ser expulsado del PSOE. La señora Pérez Santolaya habló de una manera un poco más categórica. Felipe González no es un patriota, es un traidor. Bueno. Y es un tipo que ha sido presidente de este gobierno y que ha pertenecido a unas siglas. Y cuando has pertenecido a un partido político y sigues perteneciendo, deberías tener un poquito más de lealtad a las siglas y al partido que tantos años ha representado. Y ahora mismo Felipe González es un activo político, pero para la derecha. Y para mí, como presidente, que bueno, su gestión no me gustó, tuvo casos de corrupción, el señor X sabemos todos quién era, y todo esto que podemos seguir hablando de Felipe González, que hoy da lecciones como si su gobierno hubiese sido mucho mejor. A mí me parece de traidor. Creo que el ejemplo de lo que hay que hacer cuando eres presidente, cuando dejas de serlo y cuando perteneces a un partido es José Luis Rodríguez. Espera. Otra intervención más, como la de tantas que tienen tantos tertulianos, pero pareció llamarle mucho la atención al señor don Pablo Motos, que lo llevó al prime time de su programa de máxima audiencia. Pero estaba viendo la tele y he puesto 4 y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor. Sí, lo dice bastante gente. Y entonces la señora Belmonte hizo el comentario que volvía a colocar a la señora Santolaya en el centro de la viralización mediática. Felipe González, que es evidentemente... ¿Esa que es la mitad tonta, la mitad tetas? No me acuerdo. Eso es una frase de una serie de la maravillosa señora Maisel. O sea, la copia de la maravillosa señora Maisel. Pues no recuerdo ahora. Decía que Felipe González... Rosa se va a viralizar, él lo sabe, ¿no? Que es una frase de la maravillosa señora Maisel. Naturalmente, el programa Malas Lenguas no podía perder la ocasión de dar pábulo a una polémica que afectara a una de sus figuras estrellas y le hicieron hasta cebo. Sara Santaolalla denuncia haber sido humillada en el hormiguero de Antena 3. Por mi aspecto físico, el presentador me señaló, una señora me insultó. Una colaboradora dijo, y es la mitad tonta y la mitad tetas. Sara Santaolalla responde, ¿hasta qué momento violento vamos a llegar? ¿Dónde está el límite? Me parece muy entrañable ver un cebo de estos anunciándolo de hasta cuándo van a haber que aguantar insultos y vejaciones a mujeres, sobre todo porque es el mismo cebo que usaban los mismos que al menos en la etapa inicial de este programa eran productores de Malas Lenguas, los señores Madrid y Cornejo, y que digamos que lecciones por parte de los productores iniciales de Malas Lenguas sobre cómo tratar a las mujeres no sé si son los más indicados para darlas. Las mujeres ya teníais en nosotros, en Óscar Cornejo y en Adrián Madrid, unos aliados, pero ahora tenéis en nosotros a unos portavoces. Pero la señora Santolaya tenía bastante derecho a defenderse y varias cosas de las que decía parecían difícilmente discutibles. Hemos hablado que ha habido muchos tertulianos, defensores acérrimos al gobierno hasta en lo indefendible, y sin embargo solían ser ignorados por los medios de la competencia, algo que no está ocurriendo con la señora Santaolalla, lo que plantea la hipótesis que pueda tener que ver con su edad. Y que si tuviera a lo mejor 40 años más, no inspiraría ese tipo de comentarios. ¿Esa que es la mitad tonta, la mitad tetas? Y una señora de la mesa decide atacarme de la manera más sucia, ruin y machista sobre no solo mi aspecto físico, sino también mi intelecto, sobre mitad tonta, mitad tetas. Y luego hay una panda de señores y una señora riéndose. Nadie es capaz en esa mesa de decir ese comentario está fuera de lugar, no señales así a una mujer, que creo que es tan machista que apesta. Yo seré mitad tonta y mitad tetas, pero ella es mitad asco y mitad machista. Javier Aroca dice, por ejemplo, que probablemente lo ha dicho o muy parecido, Felipe González es un traidor. ¿Dicen de Javier Aroca es mitad no sé qué mitad metiéndose con su físico o aludiendo a su físico? Jamás. Javier, ¿tú qué crees? ¿Que hubiera ocurrido eso? No, pero yo creo que con Sara Santolaya no paran.
Si bien es cierto que la señora Santaolalla perdió la ocasión de haber quedado como súper elegante, con alguna frase un poco ingeniosa, o decir yo no me voy a rebajar a contestarlas a su nivel, y en cambio se pasó al insulto al llamar directamente ratas a los tertulianos del Hormiguero. Han pasado de ser hormigas a ratas, y eso es lo que ha pasado ayer por la noche. No sería demasiado inteligente que el Hormiguero volviera a contestar. Lo cierto es que parece que se ha abierto la veda a que cuando alguien quiere polemizar con la señora Santaolalla haga una referencia física, porque también lo hizo una diputada del PP en Mediaset para replicarla. Sara, para simples tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí, para simples tus fotos. Luego, a partir de ahí, si quieres, hablamos de todo lo demás. La diferencia es que el presentador, el señor Nacho Abad, sí llamó al orden a la señora del PP que lo hizo, cosa que se le olvidó hacer al señor Motos en A3 Media. Ojalá se alejen las mujeres de su No voy a tolerar en este programa... Hombre, vaya machista. Para, Sara, ya. Acaba de Sara, soltar esta choni. Te escucho. Decía que Felipe González... Rosa se va a realizar, él lo sabe, ¿no? Que es una frase de la maravillosa señora Meisel. No debería ponérselo tan fácil a los que quieren etiquetar su programa con el tópico de programa de cuñados. Lo lógico en una tertuliana, en una polemista defensora del gobierno, es que sus debates acalorados y sus broncas sean con el tertuliano que tenga enfrente del sentido contrario. Así que al resto, incluyendo a todos los trolls, igual va siendo hora de que dejen un poco en paz a la señora Santaolalla.